Buenas noches. Está con nosotros la ministra de Salud, Carla Bisotti. Gracias, ministra, por estar esta noche con nosotros. Buenas noches, gracias a usted. Le voy a ser sincero. Hay preocupación en la sociedad porque los casos de contagio son altos todos los días, las cifras de muertos son altas todos los días, el proceso de vacunación es lento. ¿Qué pasa para que todos estemos así? Bueno, la misma preocupación la tiene el gobierno desde el primer día. El presidente hizo una cadena nacional especialmente para informar esta preocupación en relación a el aumento del número de casos, a la circulación tan importante de personas, a la segunda ola que ya había impactado muchísimo en el hemisferio norte, que ya estaba impactando en nuestros países vecinos, y también para informar que los laboratorios que se habían comprometido a entregar un número de dosis... ¿Qué laboratorio? Todos. 100% de los laboratorios de todo el mundo, incluyendo los que no habían firmado con Argentina. No cumplieron. No cumplieron porque no pudieron, digamos, desarrollar la producción de las vacunas y la escalada de la producción como se había planificado en el cronograma teórico de los contratos que se habían firmado, porque es la primera vez que el mundo tiene una pandemia, se desarrollan y se investigan vacunas con los ensayos clínicos y antes de tener los resultados ya se firmaron contratos a riesgo para asegurar y acelerar esa producción de vacunas, y luego se empezaron a producir esas vacunas y se empezó a diseñar la campaña de vacunación, todo en forma simultánea, y el mundo necesitaba el mismo insumo al mismo tiempo. Así que yo comparto la preocupación, el gobierno comparte la preocupación, no que la vacunación vaya lenta, porque ya hemos recibido hoy 17.5 millones de dosis, ya tenemos vacunadas más de 9 millones de personas con una dosis, y eso casi el 20% de la población que ha iniciado los esquemas, y por supuesto que con estas 2.6 millones de dosis que se distribuyeron en las jurisdicciones y estas casi 2 millones que llegaron hoy, tenemos la expectativa de escalar realmente la vacunación y proteger. Déjeme hacerle sobre ese número de las vacunas una pregunta. Sí. El presidente dijo a fines del año pasado que en diciembre iba a haber 10 millones de dosis en la Argentina. Después dijo a principios de febrero que el 31 de marzo iban a estar vacunados los 13 millones de argentinos de riesgo, y sin embargo al día de hoy todavía no se ha llegado a los 13 millones de argentinos de riesgo. Así es, eso es el cronograma de entrega de los laboratorios. ¿Quién le informa eso al presidente? Los que firmaron los laboratorios, digamos, los cronogramas de entrega. Cuando se firma el contrato, se hizo un cronograma de entrega estimativo, sin, por supuesto, digamos, con una modalidad particular que firmaron todos los países del mundo, digamos, en esta situación en la cual se estaba desarrollando la vacuna y produciendo la vacuna, y como decíamos recién, no se cumplió ninguna estimación de esos cronogramas. No se cumplió por parte de los laboratorios que firmaron con Argentina, que se habían comprometido a 65 millones de dosis y a un número muy importante entre enero y febrero, y no se cumplió en ningún país del mundo tampoco. Ahora, usted, ministra, que debe tener todo el panorama, ¿en qué momento piensa que esta situación que estamos viviendo, con tasas muy altas de contagio por día, con cifras altas también de muertos, va a empezar a disminuir con estas vacunas que usted dice que llegaron? Sí, digamos, ¿En qué momento, le quiero preguntar, la sociedad argentina va a poder estar menos asustada de lo que está? La pregunta es difícil por dos cosas. Primero, porque la provisión de vacunas no depende del Estado Nacional, sino de proveedores externos. El Estado Nacional está haciendo cosas para acelerar, como es la formulación en Argentina de la vacuna Sputnik, está también articulando para formular en Argentina la vacuna Sinopharm, está produciendo el componente activo, la sustancia activa de la vacuna de Astra junto con México. Todo eso ha acelerado el acceso. ¿Le fue bien en México? ¿Le dijeron que sí, que iban a mandar las dosis? Nos fue muy bien en México. Hemos anunciado los dos presidentes en conjunto que se ha finalizado el proceso de control de calidad de la vacuna. Dígame, ministra, usted que estuvo en México, ¿es cierto que lo estaban mirando a ojo los mexicanos si estaba bien o mal? Sí. A ver, ¿es cierto? En México nos fue muy bien, anunciamos el control de calidad que está muy bien, que ya las vacunas se están distribuyendo a Latinoamérica, y que México va a poder adelantar
en estos días 800.000 dosis de las que le corresponderían a ellos, que los compensamos nosotros después, además de todas las que le tocan a Argentina, y la semana que viene otro tanto. Eso fue la gestión, así que nos ha ido muy bien en México. Fuimos especialmente a Liomont, que es donde se está formulando para ver. La empresa, sí. Exacto, y averiguamos muy bien eso también. Fuimos a ver a las personas. Veían a ojo, hacen la inspección visual del frasquito para ver que no tenga ninguna rotura, después de obviamente todos los controles de calidad microbiológicos y con máquinas específicas para ver si no tienen algo en el líquido, digamos, en la sustancia. Usted me está diciendo que la última revisión de calidad es a ojo. No es la última, es una de todas las revisiones. Ellos nos explicaron que eso es algo que se hace habitualmente. En Cuba también nos dijeron que lo hacen, y fíjense que las personas que entrenaron a las personas que hacían ese control visual del frasco y del tapón eran personas que venían de entrenar a las personas de Pfizer y se iban a entrenar a las personas de Moderna y de Janssen. Así que es una práctica dentro de muchísimos controles de calidad que siempre justo cuando uno va a hacer algo, una vacuna, surge algo que puede generar alguna duda. Y esto nosotros fuimos especialmente a interiorizarnos, que es una práctica habitual y que es una de tantos controles de calidad, y que cada laboratorio, digamos, este laboratorio tiene una planta especial del control de calidad de potencia, de esterilidad, y otra máquina para ver si hay alguna sustancia o alguna turbidez o algo en el líquido que tienen las ampollas. No me da confianza que haya un control a puro ojo. Bueno, entonces no le puede dar confianza a la de Moderna, la de Pfizer, sí, la de Janssen. Claro, cualquiera. Pero es un control más, no es el único control. Hoy se anunció que la CONMEBOL no va a ser la Copa en Argentina. Pero lo que me extrañó es que se hace en Brasil. Y yo creía que estaba Brasil peor que nosotros. Sí, nosotros podemos trabajar y contar un poco cuál fue la decisión de Argentina, lo que habló el presidente con el ministro de Deportes, con el jefe de gabinete, por supuesto con todo el área de salud, en función de esta prioridad que tiene de generar todas Pero las... fue una decisión de la CONMEBOL, no del gobierno argentino. El gobierno argentino le transmitió a la CONMEBOL la dificultad para poder generar la Copa América en Argentina en este contexto epidemiológico. La verdad es que cuando se había dicho que sí, se empezó a trabajar y se tenían preparados los protocolos, la expectativa era que la situación epidemiológica fuera digamos, menos compleja, y con la circulación que había y con el tiempo que se tomaron estas medidas intensificadas, todavía no se ve ese resultado. Entonces, en el contexto de tanta circulación, la realidad es que prima el cuidado y no generar una acción más que pueda, digamos, aumentar la transmisión o que pueda distraer, digamos, de todos los protocolos y los cuidados en relación a eso. Después, dónde se haga es decisión de la CONMEBOL. La verdad que a mí también me llamó la atención que se haga en Brasil. Ahora, ¿estamos mejor o peor que Brasil? La verdad es que Brasil tiene una circulación de variantes muy, muy importantes de preocupación, y, digamos, tiene una campaña de vacunación que marcha, digamos, con el porcentaje de personas vacunadas igual o menos que Argentina, y un número de casos que en este momento, digamos, está como con tendencia al descenso, pero de ninguna manera está resuelto el problema. Hablemos de la Sputnik V. De lo que quiera. Hay mucha gente vacunada con la primera dosis, algunas se le está venciendo ya en los 3 meses que le dieron para la segunda dosis, y veo que la segunda dosis no llega. Sí, nosotros recibimos 6 millones de dosis del primer componente de Sputnik V, 1.100.000 del segundo componente, que se ha completado el esquema de vacunación de un número importante de las personas que iniciaron bien precozmente, porque fue la primera vacuna que llegó. En el último embarque llegaron 80.000, y estamos trabajando porque hoy nos confirmaron de la Federación Rusa que tenemos también vuelos para esta semana, donde en el primer vuelo va a llegar componente 1 y en el segundo vuelo mañana nos confirman la cantidad de componente 2 para poder ya escalar esa recepción. Estamos hablando de que se faltan 5 millones de dosis. Sí, pero no todas juntas. Esas no llegaron 5 millones juntas. Van a ir llegando como fueron llegando para ir. Y un concepto muy, muy importante es que no es que se vence la dosis. Eso es muy importante para transmitirle a la comunidad. Cuando uno dice un intervalo mínimo, es un intervalo Estamos hablando arbitrario. De los 3 meses. Claro, es un intervalo arbitrario que se dice, son 3 meses, pero si pasan una semana más o una semana menos, no es que el día 90 deja de tener efecto la vacuna. Es un intervalo arbitrario que se pone para que los programas de vacunación sepan cuándo citar a la persona,
Entonces, eso también es muy importante. La vacuna Sputnik V, el primer componente, es como si nos diéramos la de Janssen, que es exactamente la adenovirus 26 y es una sola dosis. Y una sola dosis de Sputnik V tiene casi la misma eficacia que el esquema completo de Astra y que el esquema completo de Sinopharm. Así que no es de ninguna manera una situación para preocuparse, y cualquier persona que tenga cualquier esquema, aunque esté completo de vacunación, debe sostener las medidas de cuidado, porque no es 100% la posibilidad de no enfermarse, disminuye mucho el riesgo de tener complicaciones y fallecer, pero en un escenario de tanta circulación viral, la recomendación es protegerse y cuidarse para no generar ese riesgo, y además para no transmitirle a otra persona, porque la vacuna nos protege a nosotros, pero no está clara el impacto en la transmisión. Ahora, ministra, y yo creo que la vacuna Sputnik V es buena, pero si es tan buena, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud no la autoriza? La Organización Mundial de Salud la está evaluando, la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, Sí, la está pero evaluando. Bueno, No, usted no desconoce también situaciones geopolíticas, comerciales. puedo reconocerlo eso en Europa, en Estados Unidos, pero la Organización Mundial de la Salud. No, la Organización Mundial de la Salud lo que hace es pedir muchísima información, puede requerir más información que le están proveyendo. De hecho, nosotros ahora las últimas dosis, el motivo por el cual hubo una demora, el único embarque de 500.000 dosis que tuvo una demora de más o menos una semana en distribuirse, fue porque estaban cambiando la presentación de los papeles para justamente por requerimiento de la EMA. Así que se está trabajando, pero no quiere decir... Aclaremos que la EMA es la Organización Europea de Control de Medicamentos. Exacto. No es que no se aprueba porque está mal, sino que posiblemente necesite reformular alguna presentación o necesite algún formato particular, y la Organización Mundial de la Salud requiera esa información. Así que lo que dijeron tanto la OMS como la EMA es que entre junio y julio pensaban que podían tener noticias positivas, así que está trabajando la Federación Rusa en eso, y nosotros tenemos nuestra entidad regulatoria que ha evaluado toda la información, que es muy, muy prestigiosa, y bueno, la ha avalado, y nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones, que también tuvo desde el primer momento esa información y también ha tenido un visto positivo para avanzar con esto. Ministra, ya que estamos hablando de vacunas, tengo que sacar el tema Pfizer. Es la vacuna con la que se han vacunado más personas en el mundo. Hay mucha polémica con respecto de lo que pasó acá o no. Yo le quiero hacer una pregunta concreta. ¿Los argentinos que quieren vacunarse con Pfizer van a poder vacunarse con Pfizer? Estoy segura que sea la vacuna que más se aplicó en el mundo. También las sí, vacunas chinas, sí, las vacunas chinas están, y las vacunas indias también están vacunando, pero no tengo la seguridad. Es una, es lo que es la estadística que leí. Es una de las vacunas que más se ha aplicado. AstraZeneca es la vacuna que en más países está. Exacto, pero es menos cantidad. Pero Pfizer es la que más vacunó, porque vacunó a Estados Unidos, a Europa. Nosotros estamos trabajando fuertemente desde el primer día con Pfizer Argentina, a través de Pfizer Argentina con Pfizer Global, para ir sorteando la situación que se plantea en el marco legal, y estamos viendo diferentes opciones para poder tener la vacuna de Pfizer en Argentina. Es el deseo del Estado Nacional y es lo que estamos trabajando realmente mucho, hace mucho tiempo. Decirle a los argentinos que, tienen indicación de vacunarse, que no demoren la vacunación. Ahí es unánime. Todas las personas que hacen salud pública, que conocen de vacunas, todos los expertos del mundo dicen que la mejor vacuna es la que está disponible en este contexto. Si tenemos condiciones de riesgo, no vacunarnos esperando una vacuna es un error, es un riesgo, es exponernos a un riesgo. Así que la recomendación es no esperar una vacuna en particular en este contexto, pero estamos trabajando para tener la vacuna de Pfizer y otras más también. ¿Es cierto que Pfizer pidió activos argentinos como el Perito Moreno a cambio de la vacuna? Es medio folclórico todo eso. Hay un marco legal que lo impide, que estamos tratando de resolver, y que cuanto más se hable de eso, menos posibilidades de resolverlo. Así que en eso, tanto a la oposición como a los medios, es muy importante por ahí intentar mantener la calma en este momento, que estamos trabajando para eso, para ver si tenemos alguna buena noticia. Cuanto más ruido se haga, cuanto más noticias falsas o cuantas más denuncias falsas se hagan,
más difícil va a ser que podamos Usted llegar a ese anuncio. se refiere a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich fue denunciada por su ministerio y precisamente el argumento que usó es que las declaraciones de ella podían entorpecer la negociación con Pfizer. ¿Esto es así realmente? A ver, nosotros lo que hicimos desde el ministerio fue hacer una presentación para que la justicia lo investigue, porque lo que se dijo en programas de televisión constituye un delito. Nosotros desde el ministerio estamos trabajando en eso y no vamos a permitir que digan eso siendo falso. Además, el exministro y el presidente generarán acciones personales porque se los evocó específicamente, pero nosotros hicimos esta presentación para que no queden dudas en la sociedad y realmente la justicia lo investigue, porque primero hay un límite. Una cosa es disentir, una cosa es hacer campaña política y una cosa es decir algo de esta magnitud. Digamos, me parece que realmente eso no se puede permitir. Y como usted dice, hay dos cosas. Primero, es que la población puede tener un impacto negativo en relación a la vacunación en un momento de muchísima angustia, incertidumbre, donde esto irrita mucho más a la gente. Y la otra es que, sin lugar a dudas, puede impactar en la negociación y eso no lo podemos permitir. Ahora, si impactaba en la negociación, ¿no era más fácil tener un diálogo entre el gobierno y la oposición y Patricia Bullrich y decir, bueno, a ver, que aclare, explicarle esto que afectaba a la negociación? Digo, en lugar de ir a la justicia. Bueno, ella salió en la televisión a decir que... Por eso, sí, para que salga a aclarar. Bueno, eso es lo que pidió el exministro también, que salga a aclarar en las próximas 48 horas para evitar una denuncia. ¿No? Uh-huh. Usted hablaba recién de la vacuna Janssen. Sí. ¿Cuándo la vamos a tener? También estamos trabajando con Janssen. Janssen tiene... Porque esa tiene el beneficio de que es una sola dosis. Bueno, es como si fuera la vacuna Sputnik. La primera dosis es la vacuna Sputnik, es un adenovirus 26, que es una dosis única en el contexto de pandemia, ha sido registrada por la autorización de emergencia por Janssen en ese contexto, y es el mismo componente que el primer componente de la vacuna Sputnik V. Janssen desarrolló los ensayos clínicos con unos meses después de Sputnik, de Sinopharm y de Astra, de Moderna y de Pfizer, así que está, por supuesto, también primero priorizado Estados Unidos, que es el laboratorio que la produce, y estamos en el último tramo también de la negociación. Tenemos expectativas interesantes para poder cerrar con Pfizer. Con Janssen. Ahora, todos los laboratorios privilegiaron a sus países de origen, AstraZeneca también, de hecho tiene una denuncia por incumplimiento de contrato de la Unión Europea. En Argentina, por todos estos incumplimientos de todos los laboratorios, ¿se va a hacer alguna denuncia? Es que ahí viene el otro tema. Como era una situación tan excepcional, tanto Argentina como los demás países presentaron un laboratorio estimativo, pero en el mismo contrato dice que eso puede tener alguna demora por razones de fuerza mayor. El contrato de Astra tiene, digamos, en el contrato estaba el cronograma estimativo, pero decía que el compromiso de Astra era iniciar las entregas en el primer semestre. Y esto ha sucedido porque antes de terminar mayo ya hemos recibido el cupo de mayo, estamos recibiendo, que son 3.960.000 dosis, ya llegaron 843.000, los 2.150.000 de hoy son de ese contrato y nos quedan pendientes de mayo 900.000 dosis. Para junio tenemos 3,5 millones, así que al haber saltado esa barrera del control de calidad de los primeros lotes, ya el panorama de recepción sostenida y más regular es muy positivo. Así que formalmente Astra cumplió el contrato. Usted seguramente suscribe, obviamente, la posición del Gobierno Nacional de que los niños no tienen que ir a clase. ¿No hay daños psicológicos para los niños que tienen que estar encerrados en su casa todo el Gobierno Nacional no suscribe que los niños no vayan a clase. El Gobierno Nacional tiene como prioridad la educación y tiene, un trabajo muy, muy fuerte en lo que es la educación virtual, sin desconocer que el escenario ideal es la presencialidad, pero que hay una pandemia que genera la presencialidad, una movilidad de personas que se ha visto en muchos países y en Argentina también, que luego que se inicia esa situación con una movilidad tan importante de personas, aumenta en forma muy importante
el número de casos. Problemas de salud mental vamos a tener todos porque estamos viviendo una situación crítica, humanitaria, que no hay precedentes en el siglo. El encierro, sobre Quienes todo. son los niños, por supuesto que es un problema grande, los adolescentes que no tienen la posibilidad de generar todas las acciones que hacen en la adolescencia, en las juventudes, en relación a lo que significa salir, relacionarse, tener la vida que tienen los adolescentes y también con la baja percepción de riesgo que tienen los adolescentes. En ese sentido, es muy difícil. Las personas mayores que tienen un futuro más corto, viven y sí perciben un riesgo, tienen un componente en relación a su salud mental que es importante. Las personas que se acaban de casar, las personas que tienen que salir a trabajar, las personas que solían viajar, la verdad es que todos vamos a tener problemas de salud mental, pero hay una pandemia, no hay nadie que sea feliz en esta situación o que no esté preocupado. Usted decía los otros días en una conferencia de prensa que tal vez vuelvan momentos de confinamiento estricto como el que se vivió hasta ayer. ¿Esto cuándo podría suceder? Lo que yo siempre trato de transmitir es que esto va a depender de, por supuesto, las medidas nacionales. Nosotros sabemos que el presidente ha demostrado su compromiso para cuidar la salud de la población y tanto en el DNU como en el proyecto de ley hay indicadores que son el máximo tolerable para implementar medidas y que cada gobernador y gobernadora pueden implementarlos antes y que cuanto más tempranas sean las medidas, más localizadas y más intensivas, mejor se cumplan, menos posibilidades de tener que tener medidas más largas. Lo siguiente es que las jurisdicciones lo implementen y lo fiscalicen, y lo tercero es que la sociedad perciba la situación que estamos viviendo. ¿Usted cree que la sociedad no percibe hoy? A mí me parece que la sociedad está muy cansada, realmente es un esfuerzo muy grande porque tenemos que dejar de hacer cosas que para nosotros son instintivas y naturales, que es estar con la gente que queremos, tomar mate, saludarnos con un beso. Y llevamos más de 1 año y 2 meses. El mundo lleva más de 1 año y 2 meses y la verdad es que es muy cansador y uno baja la guardia, pero nosotros tenemos un horizonte temporal que es más concreto que nunca, que es, y un riesgo que también es importante y que tenemos que saber, que es que si bien estamos vacunando, si bien ya se ven los beneficios de la vacunación, porque los mayores de 60, la internación y la mortalidad se ve la curva cómo está descendiendo, con el grado de circulación de personas que tenemos, el número de casos no ha descendido, tenemos por delante el invierno que favorece la dinámica de transmisión y nosotros vemos en el hemisferio norte como ya, habiendo pasado esa situación difícil, porque en el hemisferio norte mientras vacunaron, en el Reino Unido, en Israel, han tenido cierres y confinamientos de meses, de 4 meses con realmente muchísimas cosas cerradas y digamos restricciones en la circulación. Estamos viendo cómo ya saliendo del invierno han bajado los casos y están recuperando actividades con mucha optimismo. Entonces, nosotros, lo que a mí me preocupa es que nosotros veamos el hemisferio norte y pensemos que estamos en esa situación cuando todavía nos falta junio, julio, que es el invierno, y agosto, que es y agosto, exacto. Déjeme hacerle una última pregunta. Si usted hubiera sido ministra de Salud en ese momento, ¿hubiera habido vacunatorio VIP? La verdad es que eso ya lo hablamos, presidente, el jefe de gabinete, lo habló esta semana el exministro. Eso fue una situación muy puntual que fue la excepción. Yo le pregunto si usted hubiera permitido un vacunatorio VIP siendo ministra. Yo no lo sabía, no lo permití. Varias personas por preocupación llamaron para ver si se podían vacunar y la verdad es que yo no lo permití. La verdad que nunca la última es la última. No hay problema, no hay problema. No, una pregunta referencial, a ver, que es una referencia importante. ¿Cuándo se van a habilitar los vacunatorios privados para que, ya que estamos hablando de vacunatorios, para que la gente pueda elegir la vacuna que quiere? Porque de hecho, muchas de las vacunas que no hay acá están ya autorizadas por la ANMAT. Pfizer, por ejemplo. Sí, claro, ahí hay un tema. Sí, ahí hay un tema que tanto Pfizer como Astra han manifestado que están vendiendo solamente a los estados, tanto Rusia como China también, y lo que manifestó la OMS y lo que también han manifestado todos los proveedores con los que nosotros hablamos, ya sea de los estados o los laboratorios privados, es que están priorizando los estados nacionales, atento a que todavía no se ha cubierto
demanda de cada uno de los países para vacunar a la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y morir. Y la otra situación y la otra preocupación que se transmite es digamos, la trazabilidad de las vacunas, de dónde vienen, el poder demostrar el origen y bueno, en ese sentido el saber bien exactamente de dónde viene. Si nosotros tenemos la oferta de alguna vacuna que no, digamos, que no viene de Pfizer o de Astra porque dijeron que no lo están vendiendo, bueno, ahí la preocupación del origen de esa vacuna. Entonces, por ahora los estados nacionales están haciéndose cargo. Lo ideal es que el mundo tenga la cantidad suficiente de vacunas para que tengan los estados nacionales, los provinciales y los privados, pero eso no está sucediendo. Le agradezco mucho, ministra. A usted un gusto. Cuando volvamos voy a hablar del tema del escrache de Patricia Bullrich. Auspician desde el llano. Energizate en Jujuy. Viví los valles. Jujuy es energía viva. Argentina debe conquistar nuevos mercados para converger con las economías más desarrolladas. Adrián Mercado cuenta con portfolios de inversión, agroindustriales, regionales, de logística, turísticos y portuarios, yacimientos de litio y otros minerales. Llegó la hora de invertir con el que sabe. Llegó la hora de Adrián Mercado Comex. Tenemos cosas únicas, y sí, porque son nuestras. Cuando salimos de casa, siempre nos encontramos con una cara familiar. Y eso nos encanta. Municipalidad de 3 de Febrero. En Arcor seguimos mirando al futuro con la misma pasión y compromiso del primer día. Arcor, 70 años mirando al futuro. Así que ya sabes. Cualquier cosa que necesites, me avisás. ¿Tenés un vecino? Tenés tu banco cerca. Ayudarnos. Lo mejor de ser vecinos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para saber más, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. En Vicente López seguimos trabajando para estar cada día más seguros. Por eso, seguimos invirtiendo en tecnología al servicio de la seguridad, sumando nuevas cámaras, renovando los chalecos de nuestras fuerzas, invirtiendo en cámaras portables y en más puntos seguros. Vivamos Vicente López. Los que somos Movistar podemos pasarle gigas a quien queramos o guardarlos para el mes siguiente. Y eso nos da gigapoderes. ¿Hiciste el video de tu vida y no tenés gigas para subirlo? Esta gigapoderosa te salva. Pasale gigas a otro Movistar o guardalos para el mes que viene y te damos 5 gigas gratis para más poder. El municipio de Tigre está en alerta. Seamos más responsables que nunca. Tigre, municipio. Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos. Por eso, a la hora de renovar el parque automotor, piense en el especialista. Adrián Mercado, Subastas Online. Bien, Patricia Bullrich fue escrachada anoche en su casa, en su domicilio particular, molestándola a ella, a su familia y a sus vecinos, porque digamos, vive en una casa, en un departamento como cualquier
persona normal. Viene este escrache después de que ella hizo varias denuncias por el tema de Pfizer, que hablábamos recién con la ministra de Salud. Hizo varias denuncias sobre esa negociación fracasada que todavía no sabemos qué pasó. Yo creo que lo dije alguna vez y quiero repetirlo, el método del escrache es un método fascista, es un método fascista. Es un método que lo inventaron los fascistas y lo siguieron los nazis después, que es escrachar, señalar a alguien y que una multitud, chica, mediana, grande, cayeran sobre esa persona. Es un método fascista que viene de hace mucho, mucho tiempo. Nunca había pasado esto en la Argentina hasta el kirchnerismo. El kirchnerismo inventó este método en la Argentina. Por lo menos en la Argentina moderna, estamos hablando de la Argentina de la democracia. Cuando digo nunca, digo no se hizo durante el gobierno de Alfonsín, no se hizo durante el gobierno de Menem, y eso que en el gobierno de Menem había sectores numerosos a favor y en contra de Menem, que muchos periodistas fuimos críticos de Menem, y sin embargo no hubo escrache, mucho menos con De la Rúa, con Duhalde, ni con Macri. Esto empezó con el primer gobierno de Néstor Kirchner, cuando él lo manda, pocos meses después de asumir, lo manda a Luis Delía a que escrache a Shell, a las estaciones de servicio de Shell, porque había dado un aumento de las naftas que no le gustaba al presidente de ese momento. Y así siguieron después, y la verdad que después, en los últimos años de Cristina, se hizo común el escrache. Eran a los dirigentes opositores, a los dirigentes empresarios que criticaban, a los periodistas que nos escrachaban en la calle o en los lugares donde sabíamos que iríamos. Es un método fascista, es un método detestable, la verdad. Pero hay además que tener en cuenta otros factores. La libertad de expresión está garantizada en la Argentina. Y acá lo que se está cuestionando es la libertad de expresión de Patricia Bullrich. Fíjese que ella ya tiene 3 denuncias del presidente de la Nación, que lo hizo con este abogado Gregorio Dalbón, que es un abogado que yo escribí por ahí que le gusta embarrar la cancha embarrada. La segunda denuncia la hizo el ex ministro de Salud, Jiménez González García, y ahora también, como acaba de confirmarlo, lo hizo el Ministerio de Salud que supuestamente afectaría las negociaciones con Pfizer, como si las negociaciones con Pfizer no estaban afectadas ya de antemano, no necesitaban a Patricia Bullrich para que se afecten las negociaciones con Pfizer. De todos modos, tiene 3 denuncias judiciales. Ahora yo digo, la política cada vez que no se pone de acuerdo tiene que ir a un juez que le diga quién tiene la razón. No pueden conversar, yo se lo dije recién a la ministra, así que no estoy diciendo nada que no se lo haya dicho a ella. No puede conversar la política y decir, bueno, a ver, esto afecta a la Argentina. Y por lo tanto, es conveniente que nos pongamos de acuerdo, gobierno y oposición, ¿qué vamos a decir? Y después está la cuestión de fondo, que qué es lo que denuncia Patricia Bullrich. Patricia Bullrich denuncia que hubo, cuando se manejó o se negoció el contrato con Pfizer, hubo el pedido del gobierno argentino, del Ministerio de Salud en ese momento a cargo de Ginés González García, de que tuviera un socio local. Y eso es verdaderamente cierto. A Pfizer se le pidió un socio local. A mí me dijo Patricia Bullrich que ella no pidió, en cambio, no denunció, que hubo retornos, es decir, coimas, que no hubo un pedido de retornos a Pfizer. Esto dijo Patricia Bullrich. Yo nunca dije que se pidió directamente a Pfizer un pedido de coimas. El socio local hace ruido. El socio local hace ruido porque sabemos que el exministro González García era un amigo histórico de todos los laboratorios medicinales. A eso hace ruido porque se necesitaba
poner eso delante de la provisión de vacunas. Cuando lo importante en ese momento y hoy es que lleguen cuanto antes las vacunas. Lo que sí sabemos es que Pfizer había destinado 13.300.000 dosis para la Argentina porque acá fue el país donde más personas se prestaron voluntariamente para el ensayo de Pfizer. Fue el mayor ensayo que se hizo en el mundo, de Pfizer se hizo en la Argentina. Entonces había destinado 13.300.000 dosis para la Argentina. Que esto desmiente una afirmación del presidente del domingo pasado que dijo que él no firmó cuando sacó la conclusión, porque tampoco tenía la certeza, sacó la conclusión de que Pfizer no iba a proveer de vacunas a la Argentina hasta no proveer totalmente al mercado norteamericano. Eso es falso, pero es falso porque hubo una investigación periodística posterior de los abogados, de los periodistas Hugo Alconada Amón y Claudio Jacqueline, que se publicó en el diario La Nación, que señalaban que Pfizer, una vez que fracasó la negociación con la Argentina, tenía 13.300.000 dosis separadas para la Argentina, entonces partes de esas más de 13 millones de dosis que tenía para la Argentina, se las vendió a Uruguay. Que es con lo que está, con las vacunas Pfizer que está vacunando Uruguay. Nunca nadie desmintió esa información. Nunca nadie desmintió esa información. Y esto también desmiente una información que se circuló la semana pasada, y es que no se firmó el acuerdo con Pfizer porque porque Pfizer había quedado sin capacidad de producción para repartir al resto del mundo. Esto es lo que se dijo la semana pasada y lo dijeron funcionarios oficiales. Después el presidente lo repitió, pero ya lo dijo como conclusión. Entonces, digo, todo esto es una gran mentira, porque las 13.300.000 dosis estaban, parte de esas 13.300.000 dosis se vendieron a Uruguay, esa información nunca fue desmentida. Entonces, algo pasó con Pfizer. Y que tal vez ese algo que no sabemos, no lo sabremos nunca, porque Pfizer no habla y porque acá se dicen que hay un contrato firmado de confidencialidad por el cual no pueden hablar. Así que nadie habla. Inclusive no lo pueden investigar los organismos que están investigando. La Auditoría General de la Nación, que es un organismo de la oposición, que está Pichetto ahí, formó una comisión para investigar, pero para investigar los contratos que se firmaron, no los contratos que no se firmaron, como es el caso de Pfizer. Fíjense ustedes las equivocaciones del presidente, los errores del presidente. Esto de la Conmebol, yo realmente le preguntaba a la ministra porque después que la Conmebol anuncia que no se va a hacer en la Argentina, dice que la sede es Brasil. ¿Pero cómo? ¿Que no era Brasil que estaba peor que nosotros o está mejor que nosotros? Respuesta que la ministra no supo contestar. Ahora, después de eso el presidente dice, me ganaron de mano porque yo iba a anunciar que no se iba a hacer la Copa América en Argentina. Ahora, presidente, si le ganaron de mano, no lo diga, no lo diga. Por lo menos el silencio a veces ayuda a preservar la dignidad. Después del corte vamos a estar con el presidente de la Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes. Bien, como les dije, estamos con el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, CRAC, Jorge Chemes. Buenas noches, Jorge, ¿cómo le va? La primera pregunta que le quiero hacer es que se está notando ya la falta de carne en los supermercados. ¿La medida podría continuar, la medida, digamos, del paro de los productores de carne? Buenas noches, Joaquín, muchas gracias por el contacto. Hemos decidido
levantar esta medida de protesta el día miércoles a las 24 horas, ocurra lo que ocurra. Ya está tomada la decisión. Esta etapa de protesta va a terminar exactamente el miércoles a las 24. Ustedes, la última propuesta que ustedes le hicieron al gobierno, el gobierno la rechazó. ¿Usted cree que puede haber una nueva propuesta del sector rural al gobierno sobre este tema de la carne? En realidad, quienes estuvieron dialogando y negociando con el gobierno fue el sector industrial, los frigoríficos exportadores. Nosotros no fuimos convocados a ninguna reunión ni tuvimos ningún contacto, pero sí entendemos de que la última propuesta fue rechazada. Obviamente veremos qué ocurre a partir del miércoles. Nosotros de cualquier manera estamos, digamos, predispuestos a dialogar, estamos predispuestos a proponer y a analizar diferentes situaciones. Pero la verdad es que si no somos convocados es muy difícil generar un contacto. ¿Y usted cree que, digamos, si esta medida se mantiene, la medida del gobierno, puede haber nuevas medidas de fuerza del campo? Sí, no tengo duda. El malestar en el sector agropecuario es muy grande, es muy profundo. Sobre todo porque le diría que no solo es el tema exportaciones. Yo creo que el cierre de exportaciones ha sido la gota que rebalsó el vaso, pero no hay que olvidarse que durante prácticamente un año y medio, desde que comenzó la gestión de este gobierno, venimos recibiendo digamos, la intención de instalar temas que generen conflicto, que generen de alguna manera irritabilidad y una situación que no es grata para el sector agropecuario, porque por supuesto son todas medidas que se proponen y que van en contra de lo que es el desarrollo productivo del campo, ¿no? Son innumerables medidas que sistemáticamente se fueron tratando de instalar casi mensualmente, y de esa manera fueron creando un clima de hostilidad, un clima de falta, digamos, de confianza y sin ninguna duda de conflicto. Con lo cual terminamos con esta medida y los productores están pensando seriamente en continuar de alguna forma con una medida más generalizada de cese de comercialización o alguna otra digamos, estrategia que de alguna forma vaya surgiendo a través de los pedidos de los productores. Nosotros vamos a estar escuchando en nuestras entidades cuáles son los pedidos y en base a eso iremos decidiendo a futuro. ¿Usted imagina una situación parecida a la guerra por la resolución 125, a la guerra entre el gobierno y el campo que hubo en el 2008 por la resolución 125? Tiene aristas muy similares. Si bien no es exactamente igual, porque sin duda que el país es diferente, si bien es el mismo gobierno con características muy parecidas, pero evidentemente hay situaciones diferentes, sobre todo en los sistemas productivos, en la comercialización, pero la voluntad de intervencionismo y de querer dominar todo lo que es el sistema comercial agropecuario por parte del gobierno es muy... Yo le diría que es el mismo que en ese momento se intentó realizar, ¿no? La carga impositiva también es muy similar, una alta carga impositiva que deteriora la rentabilidad profundamente, y bueno, y la voluntad o la visión que se tiene desde el gobierno con respecto al sector agropecuario, una visión sumamente equivocada. ¿Y cómo interpretaron ustedes la información de que el presidente tomó esta decisión aparentemente en soledad con respecto a su gabinete, porque tengo entendido que ni siquiera el ministro de Agricultura la conocía? ¿Cómo interpretaron ustedes esto? Mire, nos sorprendió muchísimo, sobre todo porque de alguna forma, inclusive en el último contacto que habíamos tenido con el presidente, nos reafirmó la voluntad de apoyar al sector agropecuario, de no tomar ninguna decisión que sea inconsulta, de tratar de trabajar juntos, de buscar herramientas y salidas. Y la verdad es que de golpe encontrarse con esta situación, con estas contradicciones, ¿no? Totalmente diferente a lo que uno habla o hablamos con el presidente o hemos hablado también en algún momento con funcionarios, con ministros, ¿no? Por eso es que nos sorprende y vuelvo a repetir, genera un ambiente de gran desconfianza, porque cuando uno tiene que vivir estas situaciones
pierde la confianza en la palabra de los funcionarios y es como a mí me gusta decir, uno termina no sabiendo dónde está parado y con quién tiene que dialogar. ¿Ustedes temen nuevas decisiones del parte del gobierno que afecte a los productores rurales? Sí, nosotros lo que, no le diría que tenemos miedo, pero sí estamos muy atentos porque la visión que tiene el gobierno sobre el sector agropecuario le hace generar diagnósticos equivocados y obviamente llegar a tomar decisiones equivocadas. Y tenemos toda la impresión de que de alguna forma están convencidos de que o cerrando las exportaciones o incrementando la carga impositiva o llamémosle retenciones, puede haber decisiones que pueden llevar a situaciones mucho más graves y que esta situación, en lugar de, digamos, de llevar a un diálogo, podamos estar en términos mucho más duros y llegar a una confrontación más profunda. Le agradezco mucho, Chemes, que tenga usted buenas noches. Gracias a usted, Joaquín, muchas gracias. Buenas noches. Después de la pausa, Carolina Moroso. Bien, mi amiga, mi colega Carolina Moroso y una novedad que es la sociedad ya manifiesta, explícita de la Argentina con Venezuela. Bueno, así se lee, con Nicolás Maduro, ¿no? Porque sí, también uno podría decir a Venezuela, al pueblo de Venezuela que está sufriendo, al contrario, claro, es un alejamiento, ¿no? Es un acercamiento a Nicolás Maduro y así lo están leyendo incluso organizaciones de derechos humanos. Recordemos entonces la información de mayor resonancia que tiene que ver con lo que ha sucedido en los últimos días. La Argentina se retira de la demanda ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Recordemos que es la máxima instancia internacional para la denuncia de crímenes de lesa humanidad, como los que se denuncian y han denunciado muchas oficinas, incluso de las Naciones Unidas, o sea, una misión independiente, pero también el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que lleva Michelle Bachelet, que lidera Michelle Bachelet, y además organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch y Amnistía Internacional con un amplio trabajo. Déjame mostrarte la primera placa con la imagen, porque esto sucedió en los últimos días, una celebración por el 25 de mayo, llevada adelante el viernes último, ¿no? Finalmente se llevó a cabo el 28, a la que acudió la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro. Esto fue en Caracas. El señor que ustedes ven aquí es Eduardo Porretti, es el encargado de negocios, o sea, el representante diplomático de la Argentina en Caracas, y esta es... Esta es la Embajada Argentina, Exactamente, y esta es la vicepresidenta del régimen de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ¿no? Bueno, invitada allí, una foto como resultado, y fíjate vos en el comunicado que pedía Cancillería sobre este evento, se habla de que en medios diplomáticos y políticos locales se han destacado con marcados elogios el éxito de la convocatoria, así como la posición balanceada y realista del gobierno argentino con un rol especial en el manejo de la crisis local. Esto dice, aunque casi no se pueda creer en este contexto, donde el gobierno argentino está siendo cuestionado por muchísimos sectores, organizaciones de derechos humanos, referentes opositores y también distintas asociaciones que nuclean a la comunidad venezolana. Pero vamos un poquito para atrás, pero no muy para atrás, para ver otros gestos que realmente llamaron muchísimo la atención. Declaraciones en medio de la gira europea del canciller argentino Felipe Solá. Venezuela termina siendo un tema tóxico. Ante una pregunta del colega Román Lechmann en Infobae, dejás de hablar de temas de integración, de cooperación y de política regional. Esto puede ser interpretado mal por cualquiera, por los enemigos de Maduro y por los amigos de Maduro también. Bueno, fíjate vos estas expresiones de Felipe Solá. Poco después vinieron manifestaciones del presidente Alberto Fernández, donde hacía alusión en declaraciones también a un medio radial, hacía alusión a las críticas que recibió por algunos referentes de izquierda por su posición, y dice: trabajé para ayudar a Bachelet para que encare en Venezuela una oficina permanente que haga un seguimiento sobre el funcionamiento de los derechos humanos, y ese problema poco a poco en Venezuela fue desapareciendo. La propia oficina de Michelle Bachelet, déjame contarte, Joaquín, en 2020, septiembre de 2020, denunció
durante el año 2020, 2.000 ejecuciones extrajudiciales en Venezuela, ¿no? Además de las ya denunciadas en otros informes. Recordemos, Michelle Bachelet es la titular del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Bien, seguimos. A ver, Santiago Cantón, exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la demanda contra Venezuela ante la Corte Penal Internacional que el gobierno argentino le retiró apoyo incluye 131 asesinatos en manifestaciones, 8.292 ejecuciones extrajudiciales, más de 12.000 prisiones arbitrarias, 289 casos de tortura, 199 casos de violación y al menos 6 casos de desapariciones. Estas eran las declaraciones de Cantón. Bueno, esto que te contaba sobre el año pasado, en relación también a las declaraciones del presidente, esto lo dijo Bachelet el año pasado, ¿no? Sobre la situación, cómo había persistido la situación de violación de derechos humanos y de denuncias de abusos por parte de las fuerzas del régimen. Y sobre la salida de la denuncia o la Argentina retirándose de esta demanda que, recordemos, había sido impulsada por Canadá, Colombia, Chile, Perú y también por la Argentina, hubo manifestaciones. Amnistía Internacional le mandó una carta a Felipe Solá. Amnistía Internacional, Mariela Belsky, su directora ejecutiva aquí en la Argentina, firma una carta muy dura y extensa en la que básicamente se dice esto: es decepcionante que su gobierno haya decidido tomar tal decisión, y remarca que Amnistía Internacional también hizo denuncias en reiteradas ocasiones por violaciones de derechos humanos, situaciones de torturas, ejecuciones extrajudiciales y bueno, todo lo que tiene que ver con abusos por parte de las fuerzas del régimen. La propia fiscal de la Corte Penal Internacional dijo el año pasado, y esto fue muy resonante, y por qué es importante esta definición ahora, dijo que existían elementos razonables para creer que en Venezuela han ocurrido delitos de competencia de la Corte. Quiere decir, delitos, crímenes de lesa humanidad. Es importante esto porque esto fue una primera señal. Claro. En este mes se esperan, y desde varias organizaciones, de hecho el propio José Miguel Vivanco de Human Rights Watch lo dijo, se esperan definiciones por parte de la Corte Penal Internacional en la línea de se podría iniciar una investigación formal contra Nicolás Maduro y, por supuesto, quienes forman parte... de derechos humanos. Exactamente, quienes forman parte del régimen de Nicolás Maduro. Bueno, por supuesto respondió Juan Guaidó diciendo, bueno, en relación a las declaraciones, ¿no? A las declaraciones del canciller, primero, días atrás había dicho lo que es tóxico es la relación con una dictadura violadora de derechos humanos, pero por supuesto también le escribió directamente en los últimos días a través de su cuenta de Twitter al propio presidente Alberto Fernández, porque es mucha la conmoción que ha generado este retiro de apoyo, sobre todo también considerando que Venezuela fue refugio para muchísimos latinoamericanos, para muchísimos argentinos en algunos de los años más oscuros, en los años más oscuros que recuerda nuestra historia reciente, ¿no? Gracias, Caro. Gracias. Nos vemos el lunes, todos nos vemos el lunes, porque yo ya hablé, así que nos vemos el lunes. Chao, hasta el lunes.